El curso es el curso de metodología de investigación científica. Básicamente lo que vamos a hacer este ciclo es vamos a reconocer con mayor profundidad cada una de las partes de la guía para elaborar trabajos de investigación en la universidad. Eh, Cuando alguien en la universidad presenta un trabajo de investigación, o sea, un estudiante, recuerden este dato, ¿sí? Cuando un estudiante o un profesor presenta un trabajo de investigación en la universidad, ya sea para publicarlo en la revista de la universidad o ya sea para elaborar el trabajo de investigación para obtener el título profesional, en fin, cualquiera sea el trabajo de investigación, un artículo, una tesis, lo primero que deben hacer es revisar la guía para elaboración de trabajos de investigación. No podemos hacer un trabajo de investigación, una tesis, un artículo, sin haber revisado esta guía. Ustedes lo van a revisar a modo de conocer, con la finalidad de conocer algunos puntos, este ciclo principalmente, porque este ciclo van a redactar algo relacionado a esta guía. Ciclos anteriores habíamos revisado la guía, pero no habíamos redactado nada respecto a esto, porque el curso de primer ciclo que llevamos con muchos de ustedes fue de método de estudio, entonces esto era parte de los métodos de estudio, pero ahora en todo el ciclo nos vamos a enfocar solamente en esta guía y cada clase vamos a desarrollar una parte de esta guía y ustedes van a avanzar también un contenido que van a presentar, ya más adelante les voy a explicar sobre esto, ¿no? Entonces van a desarrollar ustedes un contenido que van a presentar con fechas específicas que tiene que ver lógicamente con esta guía. ¿Ya? Entonces, recuerden ese primer detalle. Todo aquel que desea elaborar o que va a desarrollar un trabajo de investigación en la universidad debe primero conocer la guía para elaboración de trabajos de investigación. Es un requisito indispensable. Y esta es la guía justamente pues para elaboración de trabajo de investigación. En este momento, sus compañeros que están en los últimos ciclos o ya han egresado y están preparando su tesis para obtener el título profesional, entonces están basando todo el desarrollo de esa tesis con los parámetros de esta guía. Eso es lo primero. Muy bien. Y esto pues ya lo tienen en el aula virtual. Esto está en el aula virtual. Y lo que tienen pues ahí, luego, lógico, cuando se realiza un trabajo de investigación, aquí estamos. Cuando se realiza un trabajo de investigación, pues lógicamente vamos a hablar de investigación científica y pues vamos a hablar de método científico. Ustedes lo que van a realizar es un trabajo de investigación científica. Este ciclo vamos a practicar algo con eso. Pero ya en ciclos posteriores, básicamente en los últimos ciclos ya ustedes se van a enfocar en hacer un trabajo de investigación para su título profesional. Y claro, se entiende que con la ley universitaria vigente, el trabajo de investigación también tendrá que ser realizado para obtener el grado de bachiller. O sea que cuando ustedes estén ya en noveno, décimo, van a elaborar un trabajo de investigación primero para el grado de bachiller. Y ya cuando sean bachilleres van a elaborar un trabajo de investigación para el título profesional. O sea que serían pues ahí dos, ¿no es así? Dos trabajos de investigación. Pero desde los primeros ciclos ya ustedes se van familiarizando con el desarrollo de esos trabajos de investigación. Un primer acercamiento se tuvo en primer ciclo. En primer ciclo se revisó el contenido correspondiente a trabajo de investigación, pero de forma muy, muy general, muy superficial. El ciclo anterior llevaron estadística, llevaron redacción científica. Esos son cursos que también tienen que ver con el desarrollo de un trabajo de investigación. Este ciclo, este es el curso de metodología de investigación. De aquí en adelante van a llevar ya cursos también de carrera en cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y en cada uno de esos cursos van a realizar alguna forma de trabajo de investigación. Harán informes, desarrollarán prácticas de repente en donde van a tener que plasmar lo que han hecho a modo de un informe, a modo de un artículo y van a revisar de todas maneras trabajos de investigación. Y ya cuando lleguen a noveno ciclo empezarán un trabajo de investigación que será para el grado de bachiller. Entre noveno y décimo, porque lo empiezan en noveno, lo culminan en décimo. Y así cuando terminan décimo ciclo, ese trabajo de investigación ya está listo
para que ustedes puedan tramitar su grado de bachiller y obtener el grado de bachiller. Y ya con el grado de bachiller, les decía, pues elaborarán otro trabajo de investigación que será para el título profesional. Entonces, si van a elaborar un trabajo de investigación o denominándolo pues de manera completa, trabajo de investigación científica, se entiende que van a utilizar o van a conocer o van a aplicar pues lo que se llama método científico. Entonces, este ciclo, por ejemplo, vamos a revisar contenido y van a redactar algo que tiene que ver también con el método científico. Ya esto es conocido para ustedes, ya han hablado de esto, de repente en redacción, de repente en métodos de estudio hemos visto también esto. Solo que vamos a recordar en qué consiste el método científico y por qué va a ser importante para el desarrollo del trabajo de investigación. Muy bien, cuando ustedes desarrollan su trabajo de investigación, primero van a respetar un orden, van a mantener un orden. O sea que el trabajo de investigación lo van a realizar siguiendo pautas, siguiendo un proceso. Por eso se llama método científico. Y básicamente ese trabajo va a ser desarrollado con base en algún problema que van a identificar, con base en alguna necesidad que van a identificar ustedes. Y aquí ya les voy comentando esto porque ustedes este ciclo, como van a redactar algo relacionado a lo que es un trabajo de investigación, deben ya ir identificando en lo posible alguna situación que les gustaría indagar o investigar a mayor profundidad relacionada a su campo, a su especialidad, a su área, al área de farmacia y bioquímica. Aquí yo les podría sugerir también que visiten el área de la página web de la universidad donde están los trabajos de investigación, donde están las tesis de sus compañeros, de aquellos que ya han terminado, aquellos que ya se han titulado. Bien, o sea, yo les sugiero eso también. Y es más, hoy día más tarde podemos revisar ese contenido. Les voy a indicar dónde pueden ingresar para revisar esas tesis. Eso traten de hacerlo en el transcurso de esta semana. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que revisen los temas, los títulos de esos trabajos y van a identificar o se van a familiarizar con estos contenidos y así cuando ustedes tengan este ciclo que redactar o que presentar algo similar, ya tienen pues una base de conocimiento, tienen una idea de cómo está el título, incluso si por ahí alguien revisa el resumen de una de esas tesis que le parece interesante, revisa el resumen y entonces va a tener una mejor idea para plasmar sus propias ideas, sus conceptos al momento de redactar. Entonces, eso traten de hacerlo en el transcurso de esta semana. Hoy mismo, hoy, más adelante, vamos a visitar esa página, vamos a visitar ese contenido que está en la página web de la universidad. Hay un contenido que está en el área de investigación de la página web. Les voy a indicar dónde revisar y en el transcurso de esta semana, ya saben, por favor, háganlo. Revise los títulos de esas tesis que ya están publicadas en el repositorio de la universidad. Son tesis de estudiantes, en realidad ya de egresados, ¿no? De bachilleres que ya han recibido el título profesional. Pero esto les va a dar una mejor idea, ¿sí? Para elaborar sus propios trabajos, para presentar lo que este ciclo tiene que desarrollar. Entonces, esos trabajos de investigación científica siguen pues una serie de pasos, les decía, que en conjunto reciben el nombre de método científico. Y es que ustedes van a desarrollar o aplicar este método científico y como se requiere necesariamente de utilizar ¿no? este proceso, pues quien sigue el método científico, esto lo vamos a recordar, lo estamos recordando, quien sigue este método científico no va a apartarse del camino que debe pues continuar o que está trazando, porque hay que respetar estos pasos, hay que respetar estos pasos. Respetando los pasos del método científico se entiende que no me voy a yo a distraer, ¿no?
buscando otra cosa, tratando de hacer otra cosa para la investigación, no, sino que voy a respetar estos pasos. Por ejemplo, ya solo para darles un ejemplo. El primer paso puede ser que me pida ver, identificar bien lo que quiero investigar. El segundo paso me va a pedir que identifique algunos detalles de aquello que ya he enfocado, de aquello en lo que me he enfocado. Si el primer paso me pide eso, ¿no? Enfócate en algo que te gustaría investigar, ese es el primer paso. Y el segundo paso me pide, ahora obtén detalles de aquello, ¿no? En lo que te has enfocado. Entonces el segundo paso ya me está pidiendo, me está diciendo qué hacer. Por tanto, difícilmente pues me voy a distraer de aquello que quiero hacer, ¿ya? Gracias al método científico. Y eso significa pues esta primera parte, en donde dice que el método científico evita que nos desviemos de aquello que estamos investigando, porque debemos seguir necesariamente esa secuencia y no nos vamos a apartar de esa secuencia. Luego, lógico, el método científico va a incrementar nuestra actividad intelectual porque quien utiliza el método científico está en constante proceso de análisis. Estamos analizando constantemente las cosas. Como estamos desarrollando un trabajo de investigación, entonces se requiere pues que todo se vaya analizando constantemente. Y analizar no es una tarea muy sencilla. Analizar tiene que ver con captar muy bien la información y descomponer esa información en datos más pequeños, en partes pequeñas. Es como por ejemplo ustedes en su centro de labores están realizando alguna actividad o alguna tarea o van a cumplir una función específica, pero dentro de esa función o dentro de ese cargo que ustedes tienen, deben realizar varias tareas, ¿no es así? No, no es una tarea solamente, no es que en ese cargo van a realizar solo una tarea, sino que a veces en el cargo tienen que realizar varias tareas, y cada una de esas tareas formaría parte o conforma pues parte de toda esa función que deben ustedes cumplir. Es decir, que la función la descomponen en varias tareas. Eso es un análisis, eso es análisis. Es cuando algo se descompone en varias partes para comprender mejor cada una de las partes. Y eso tienen que hacer durante el trabajo de investigación científica. Por eso es que constantemente están desarrollando o activando su capacidad intelectual o empleando, en todo caso, o mejorando esa capacidad intelectual porque están analizando una y otra vez. Y una tercera propiedad, ¿no? Por decirlo así, del método científico es que, pues, cuando ustedes realicen una investigación, no, no van a indagar las cosas desde un punto cero, ojo. Quien hace un trabajo de investigación no es que indaga las cosas desde un punto cero. Cuando ustedes realizan un trabajo de investigación, continúan el conocimiento que ya se tiene hasta el momento sobre ese asunto. No es que empiezan de cero. Si, por ejemplo, alguien quiere realizar un trabajo de investigación sobre un tema específico, primero habría que averiguar hasta qué punto se ha investigado sobre ese tema. De repente nos gustaría investigar algo que ya se conoce, entonces como que ahí no habría mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, si alguien va a investigar pretendiendo lo siguiente, ¿no? A ver, profesor, yo quisiera investigar quisiera averiguar si el aloe vera tiene o no propiedad antiinflamatoria. Yo creo que esa investigación ya no sería necesaria porque eso es algo que ya se sabe, eso es algo que ya se conoce. Entonces, nadie ya propondría eso, ¿no? Nadie va a proponer, yo quiero averiguar si el aloe vera tiene o no propiedad antiinflamatoria. Nadie va a proponer eso porque eso es algo que ya se sabe. En todo caso, si alguien quiere investigar nuevamente esta planta, tendría primero que averiguar qué es lo que ya se sabe y desde ahí partir. Si ya se sabe esto y esto, entonces, bueno, voy a buscar la aplicación de esta planta de otra manera o voy a hacer una investigación, pero ya cambiando mi enfoque con esta planta, pero dándole otro enfoque o buscando otra aplicación.
Bien, entonces se entiende ahí, ¿no? La idea. O sea que el método científico nos permite verificar eh, o primero averiguar qué es lo que ya se ha hecho, ¿no? Para de ahí partir, para no partir en cero, porque vamos a trabajar ordenadamente. Y si ustedes quisieran como que incluso repetir algo que ya se ha hecho, pero en otro contexto, entonces ustedes pueden revisar una tesis, por ejemplo, en donde ya se ha trabajado de una manera y se ha llegado a un resultado, pero ustedes dicen lo siguiente, pero es que lo que se ha hecho es esa tesis, lo que se ha hecho en esa tesis se ha desarrollado en otro país, en otro tiempo, y por qué no repetirlo en este lugar y en este tiempo. O sea, eso también se puede hacer y es totalmente válido. Muy bien. Considerando el método científico, seguramente en esa tesis presentan los pasos que se han tomado en cuenta para hacer esa investigación en ese entonces. Ustedes pueden repetir los mismos pasos. O sea, no están partiendo de cero. Están tomando como base una investigación que ya se ha realizado, pero ustedes le van a dar otro enfoque, porque han averiguado también qué es lo que ya se sabe. No voy a repetir lo mismo, lo que le voy a dar es otro enfoque. Si ya se sabe, por ejemplo, que el tabaco está muy relacionado al cáncer, entonces hoy en día pues no se va a hacer esa investigación para averiguarlo, porque eso ya se sabe. Pero si alguien dice, por ejemplo, profesor, ya se sabe que el tabaco está relacionado al cáncer de pulmón y ya se han hecho investigaciones sobre la respuesta de diferentes personas al cáncer de, perdón, al tabaco. Pero, por ejemplo, dicen, claro, pero se ha estudiado la respuesta de las personas en ese lugar donde eh, el estilo de vida es distinto, la alimentación es distinta, entonces la respuesta de las personas frente al uso del tabaco o del cigarrillo se ha estudiado en ese lugar, pero yo quisiera estudiar eso en este contexto, en este tiempo, donde la cultura, los hábitos son totalmente distintos. Claro, eso es, por ejemplo, relacionado a la respuesta inmunológica, pero de acuerdo a factores de nutrición, de hábitos. Eso es un nuevo enfoque, darle un nuevo enfoque a la investigación. No estamos repitiendo lo mismo, sino le estamos dando un nuevo enfoque. O sea, no se está investigando la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón, porque eso ya se conoce. Lo que se está investigando es la respuesta bajo estos aspectos de hábitos, de nutrición en este lugar, ¿no? La resistencia o de repente nuestra reacción del sistema inmunológico frente a agresores, eso se está evaluando, porque eso sí podría variar de una localidad a otra, ya que eso tiene que ver con los estilos de vida, con las horas de descanso, con los nutrientes que uno recibe cuando está alimentándose. Entonces la idea va a ser esa, ¿ya? Ustedes van a tener que eh, primero considerar algún tema que les llame la atención dentro del área de especialidad, dentro de la línea de carrera de farmacia y bioquímica, pero para esto se van a ayudar revisando algunos contenidos del repositorio de esta universidad, donde se encuentran las tesis ya publicadas. Les decía que hoy día vamos a visitar ese repositorio, vamos a visitarlo y les voy a indicar cómo ustedes pueden ir revisando los títulos. No, esa sería la primera sugerencia. Van a revisar los títulos de las tesis que ya han sido publicadas. Si alguien aquí quisiera indagar un poco más, excelente, porque no solamente puede revisar los títulos de esas tesis, sino también puede revisar los resúmenes, porque esas tesis se pueden revisar completas. Pero basta que revisen el resumen que está en una de las páginas y solamente está en una página. Un resumen a veces está en 10 líneas, 15 líneas, o sea, es fácil que puedan revisar eso y no les va a tomar mucho tiempo. Y eso lo van a hacer en el transcurso de esta semana. Muy bien. Ya saben que si tienen alguna consulta, por favor, pueden activar la opción de levantar la manito para que puedan participar. A partir de la siguiente semana ya voy a tener aquí ya un registro ya consolidado, porque asumo que en estos días todavía algo están regularizando ustedes quizá en el proceso de matrícula. Hoy día voy a comprobar eso. Hoy día voy a controlar la asistencia más adelante y vamos a ir verificando quiénes aparecen en ese registro y quiénes todavía no están pues apareciendo. Pero ya para la siguiente semana debería estar todo ya regularizado.
Muy bien, entonces vamos a avanzar, vamos a avanzar. Esto respecto a la importancia de la investigación científica. Ustedes van a hacer trabajos de investigación. Ustedes serán autores de trabajos de investigación. Entonces van a realizar sus trabajos de investigación y como es un trabajo de investigación científica, van a tomar en cuenta el método científico, ¿ya? Y aquí tenemos pues las etapas, ¿ya? Aquí tenemos las etapas del método científico, también para recordar, porque esto lo hemos visto, si no me equivoco, claro, en la segunda parte del curso de primer ciclo lo hemos revisado. Pero igual vamos a verlo aquí ya y en sesiones posteriores también vamos a revisar esto a mayor profundidad, ¿ya? Entonces, mucha atención aquí. Eh, lo primero que ustedes van a hacer cuando elaboran un trabajo de investigación es observar, observar, observar. Algo les llamará la atención, algo que crean que debe ser investigado, algo que consideren que debe ser investigado para tratar de darle una solución. Por ejemplo, de repente alguien en su centro de labores se da cuenta que no hay una buena comunicación entre las personas que están ahí. Puede ser. Definitivamente tienen que ser pues curiosos, tienen que ser muy observadores, curiosos, para poder identificar algún detalle o algo que les llame la atención. Imaginen que están en el centro de labores, ¿no? Entonces están haciendo sus actividades, pero cada día se dan cuenta que no hay una buena comunicación, que algo pasa por ahí. Cada uno está actuando de manera individual y no comparten, no hay una buena interacción y eso les llama la atención. O de repente se dan cuenta de que hay personas que por diferentes motivos no pueden acceder a un tratamiento para que puedan recuperarse. Ese es un gran problema, pero ustedes como son curiosos se dan cuenta de eso. En el entorno en donde ustedes se están desenvolviendo se dan cuenta de eso. O que las personas de repente, si están recibiendo atención en salud, no están conformes, se paran quejando o se sienten incómodas de repente. O si de repente alguien aquí se dedica o se orienta por la parte de procesos en algún lugar, ¿no? O de repente, quién sabe, en algún laboratorio, en el área de producción, se dan cuenta que algunos procesos no están funcionando adecuadamente, que el proceso es muy lento, ¿no? Entonces, eso es algo también que alguien podría, de repente, ¿no? Evidenciar que algo está pasando, que el proceso es muy lento, que de repente no se están desarrollando las actividades como uno quisiera. Muy bien, podría ser eso también. Algo está pasando, entonces dentro de esa cadena de producción hay algunos procedimientos que son, que están interfiriendo a que se desarrolle todo de manera óptima y como son muy curiosos están observando todo eso. Entonces eso es lo primero, ¿ya? Eso es lo primero que deben hacer, es observar o identificar el problema que ustedes quisieran investigar. Y ese problema o ese asunto tiene que ser relacionado a la carrera. Entonces nos vamos a orientar por eso. Ustedes en el entorno van a encontrar un sinnúmero de problemas, van a identificar, estoy seguro de eso, van a identificar diferentes situaciones que representan una necesidad para la población, porque eso es lo que es el problema de investigación, es algo que refleja una necesidad de la población, y eso se presenta en diferentes rubros, en diferentes ámbitos, en transporte, en educación, en salud, economía, en vivienda. Entonces, esos problemas se identifican en diferentes ámbitos, pero ustedes se van a enfocar pues en lo que corresponde a su línea de carrera, a farmacia y bioquímica. Ese es el primer paso del método científico, o sea, me enfoco en alguna necesidad de la línea de carrera. De repente, no, puede ser que todavía esto no parezca muy claro y ahí viene nuevamente la sugerencia. Yo les digo que revisen los títulos de los trabajos de investigación en farmacia y bioquímica, en la Escuela de Farmacia y Bioquímica, que ya están publicados en la universidad. Revisen esos títulos.
para que ustedes se den cuenta eh, en qué se han enfocado las personas que han desarrollado esos trabajos. ¿Ya? Eso es una primera parte entonces, ¿sí? El segundo paso, la segunda etapa es que de eso que han identificado, vamos a resaltar lo más notorio. Por ejemplo, si alguien me dice aquí, profesor, yo observé que en el lugar en donde trabajo no existe una buena comunicación, o sea, me refiero a que lo ha observado, lo ha evidenciado. Eso es lo que ha percibido. En el lugar en donde trabajo no existe una buena comunicación. Y luego viene la obtención de las características más notorias. Aquí tendría que decir, primero, ¿por qué dices eso, no? ¿Por qué manifiestas que en el lugar en donde trabajas no hay una buena comunicación? Detalla un poco más. Entonces, ahí empezarán a señalar, pues, mmm, quiénes son los involucrados, en dónde se encuentran, por qué percibimos que no interactúan adecuadamente, qué están haciendo o qué dejan de hacer. E incluso en este punto, ya ustedes pueden formular una pregunta y tienen que formular una pregunta, la llamada pregunta de investigación. Cuando alguien dice, de acuerdo a este ejemplo, ¿sí? Cuando alguien dice, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la causa, no? ¿Cuál es la causa de que no hay una buena comunicación en este lugar? Entonces uno ya se va cuestionando. O algo más sencillo, ¿por qué? ¿Por qué mis compañeros de trabajo no interactúan adecuadamente? Esa es una primera pregunta que luego puede ir modificándose, hasta que finalmente queda plasmada en una pregunta, pues ya de investigación propiamente dicha. Entonces, de esta manera es que ustedes deben ir identificando estos problemas, ya en el entorno en donde se encuentran. Observar primero el problema y luego hallar algunos datos, ¿no? Datos, detalles de aquello que ustedes han percibido como problema. Y si ya se formula una pregunta, siguiendo este ejemplo, ¿por qué mis compañeros de trabajo no se relacionan o no interactúan adecuadamente? Entonces también es posible que ustedes ya puedan dar una hipótesis. Siguiendo este ejemplo, diríamos, ¿no? Ah, bueno, mis compañeros no interactúan adecuadamente pues porque no saben cómo hacerlo. Eso es una hipótesis. De repente es cierto. De repente cada uno está ahí en su lugar, pero no sabe de qué manera tendría que interactuar con los demás, porque quizá piensan que el cargo que están desempeñando requiere que sean así, muy individuales, muy individualistas, y que no miren al resto, ¿no? De repente hay esa noción, entonces puede ser que no sepan cómo interactuar. No ha pasado seguramente. De repente alguien está haciendo o cumpliendo una función específica y dice, bueno, no necesito hablar con otros, ¿no? Yo aquí hago lo que se me pide, me desempeño así, empiezo mi jornada, termino mi jornada y punto. ¿Para qué necesito conversar con los demás? Si yo cumpliendo esto es suficiente, ¿no? De repente algunos piensan ello y así lo perciben. Entonces, cuando están laborando, están ahí solos, haciendo sus cosas, no se comunican con los demás, terminan y se van, pues. Y rara vez se reúnen con otros, ¿no? Entonces, esa podría ser una hipótesis. De repente, mis compañeros o quienes están aquí eh, no creen conveniente comunicarse con los demás. Esa es una hipótesis. De repente, no saben cómo comunicarse con los demás. Son hipótesis. O simplemente dicen, bueno, otra hipótesis, ¿no? Bueno, simplemente no desean comunicarse con los demás, porque así es su carácter, así es ese es su estilo, ese es su hábito. Son hipótesis. O sea que en el trabajo de investigación, en muchas ocasiones se tiene que formular una hipótesis para tratar de dar respuesta a la pregunta que uno había planteado. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Por qué mis compañeros en el centro de labores no interactúan adecuadamente? Hipótesis. Mis compañeros no interactúan adecuadamente porque consideran que no es necesario comunicarse con los demás. Es una hipótesis. Y como es una hipótesis, en el siguiente paso hay que comprobar la hipótesis.
¿Será cierta la hipótesis? ¿Será cierto que mis compañeros no quieren comunicarse con los demás porque lo consideran no necesario, innecesario? Hay que averiguarlo. Y nos damos cuenta que la mejor forma de averiguar esto sería entrevistar a esas personas, ¿no es así? La mejor forma para averiguar esto sería entrevistar a esas personas. Si creo, no si creemos que ellos no se comunican porque lo consideran innecesario, pues hay que averiguarlo. De repente nos equivocamos, ¿no? De repente al final nos damos cuenta de que no era eso, de que era otra cosa. De repente nos damos cuenta al final de que no era que lo consideran innecesario, sino que no tienen tiempo de comunicarse con los demás porque están muy concentrados en sus labores. Entonces se dan cuenta, habíamos identificado que era otra cosa, no era lo que habíamos pensado en la hipótesis, o no era lo que habíamos plasmado en la hipótesis. Puede darse el caso también, puede darse ese caso. Pero hay que comprobar la hipótesis de todas maneras. Hay que verificar si la hipótesis que hemos dado es la correcta o no lo es. Y una vez que se identifique esto y que se compruebe la hipótesis, recién podremos dar nuestras conclusiones, diciendo el motivo por el cual se presentaba una comunicación o una interacción deficiente en este lugar. Ahí es donde podríamos concluir finalmente. La interacción es deficiente debido a la falta de interés de los trabajadores para establecer vínculos de comunicación. Esa es una conclusión, pero vamos a llegar a una conclusión después de haber comprobado la hipótesis. Este es entonces el método científico. Este es el método científico. En algunas fuentes de referencia, de repente, ustedes van a revisar que esta comprobación de hipótesis equivale a una fase de experimentación, porque así aparece, como parte del método científico aparece la fase de experimentación. Esa fase de experimentación equivale a esto, a lo que es la comprobación de hipótesis, porque cuando uno hace un experimento lo que quiere comprobar es la hipótesis que había sugerido. Eso se da mucho en el caso, por ejemplo, de farmacia y bioquímica, cuando se hacen trabajos experimentales. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer eso. Seguramente se animarán muchos a hacer un trabajo experimental en sus tesis. Entonces, esta parte de comprobación de hipótesis se convierte en fase de experimentación, porque gracias al experimento que van a realizar, tendrán la posibilidad de comprobar su hipótesis. Eso ya lo van a decidir en los últimos ciclos. Y seguramente muchos aquí van a optar por eso. Hay muchos trabajos en farmacia y bioquímica que son de carácter experimental. Se van a dar cuenta cuando revisen los títulos y si alguien se anima cuando por ahí revisa algún resumen de una de las tesis que ya están publicadas en el repositorio de la universidad. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta o les gustaría comentar algo, o de repente alguien podría plasmar algún ejemplo relacionado al método científico y de esta forma podríamos ir consolidando lo que tenemos. Recuerden que la mejor forma de estudiar o la mejor forma de recordar algo no es leyendo y repitiendo para uno mismo. Esa no es la mejor forma. La mejor forma es explicando a los demás. Cada vez que ustedes desean estudiar, y eso lo cogemos, ¿no? Del curso de métodos de estudio, cada vez que ustedes desean estudiar, si quieren grabarse bien las cosas, no estudien con lectura silenciosa. No estudien con lectura oral para sí mismos, ¿no? Sino explíquenle a alguien más. Por ejemplo, reúnanse con sus compañeros, ¿no? Reúnanse en sesiones de Zoom. Ya saben ustedes que pueden crear salas Zoom, su cuenta gratuita y ustedes pueden tener sus sesiones de Zoom, ¿no? Así como crean sus cuentas para Hotmail, para Gmail. Entonces crean su cuenta en Zoom, programan sus sesiones y son varios. La sesión dura 40 minutos, pero luego de ahí se vuelve a conectar. O sea, eso es sumamente sencillo. Y así van repasando, así van estudiando. Si quieren repasar o estudiar algo, explíquenlo, expliquen el contenido a alguien más. Raquel, buenos días, Raquel. ¿Qué te gustaría comentar, Raquel? Buenos días. Yo voy a Buenos tomar días, algunas notas profesor. por aquí. Un gusto Sí, buenos conocerle, días. profesor. Solo Igualmente, Raquel. quería que explique esa partecita de que uno puede coger un tema
analizarlo, verlo y plantearlo de otra manera. Es como algo así como un parafraseo, podría ser, profesor. Ujú. Bien, bien Raquel, sí, lo manifiesto a continuación. Y qué bonito fondo de pantalla. Y ya todos felizmente creo que les han habilitado ese fondo de pantalla, ¿no? Así, para que, ¿no? Para quien de repente no quiere que aparezca ahí por ahí su casa, quizás, ¿no? No quieren que vean su casa, entonces ya ponen pues su fondo de pantalla, ¿no? Que se ve muy, muy bonito, muy interesante. Muy bien. Entonces, sí, Raquel, mira, lo que yo comentaba era lo siguiente, Raquel, respecto a ello. Cuando ustedes realizan un trabajo de investigación, a veces dicen lo siguiente, ¿no? Y eso puede llevar a confusión. Dicen, por favor, que tu tema para la tesis sea un tema novedoso. No, eso es lo que se dice. Ustedes ven en los libros, en la información teórica, o de repente en alguna charla, en algún taller, dice, tu trabajo de investigación tiene que ser novedoso. Y ahí viene la confusión. Uno lo interpreta como que debe ser un trabajo sobre un tema que por primera vez se toque, se trate. Entonces, yo les digo, eso es imposible, porque no podemos desarrollar un trabajo creando por primera vez un tema. Todos los trabajos de investigación que se realizan se desarrollan con base en temas que ya han sido tratados. No es que vamos a partir, digamos, no es que vamos a partir, digamos, desde cero. Por eso les decía, cuando quieren hacer, Raquel, un trabajo de investigación, eh, hay que hacer muchas cosas en conjunto. O sea, a veces se dice lo siguiente, mire, ustedes son de farmacia y bioquímica, por favor, para la siguiente semana proponen un tema. Entonces, a veces todo, una semana uno está ahí, ¿no? Rompiéndose la cabeza y dice, a ver, el profesor me ha dicho que para la siguiente semana propongo un tema, pero ¿qué tema es? Ah, bueno, un tema de tu carrera, farmacia y bioquímica. Ah, qué gran ayuda, ¿no? Un tema de farmacia y bioquímica no me ayuda mucho. Ya sé que debe ser farmacia y bioquímica, pero ¿qué tema va a ser? Entonces, ahí tenemos que combinar varias cosas. Tenemos que revisar trabajos de investigación que ya han sido desarrollados, pero a la vez tenemos que pensar en situaciones que se están presentando en nuestro entorno cercano y tratar de buscar alguna asociación. Por ejemplo, alguien puede decir por aquí, yo quisiera investigar sobre las propiedades que tiene esta planta y va a buscar trabajos de investigación que ya han hecho sobre esa planta. Y si no es sobre esa planta específica, sobre algunos miembros de la familia de esa planta, por ejemplo. Eso sí puede pasar, que alguien diga, profesor, yo conozco esta planta que crece en ese lugar, porque yo he crecido en esa zona y conozco esa planta. Y no hay trabajos de investigación sobre esa planta. Pero ya saben que esa planta no es única, esa debe ser una especie dentro de una gran familia ¿no? que deriva de ahí. Entonces es lógico que no hayan investigaciones sobre esa planta, pero sí deben haber investigaciones sobre la familia a la cual pertenece esa especie de planta. Es muy probable, esto totalmente probable. Entonces no están partiendo de cero, están partiendo ya de una especie, pero que pertenece a una familia. Igual, cuando alguien dice, profesor, a ver, no me interesa mucho esto de las plantas, me llama más la atención la calidad del servicio, porque yo trabajo en eso, eh, eh, relacionado, claro, a la parte de farmacia y bioquímica, pero calidad de atención en los servicios de salud. Entonces, hay que buscar trabajos de investigación sobre ello y tratar de hacer una especie de consolidado. O sea, ni uno ni otro solo, no. ¿Qué profesor? Solamente busco trabajos de investigación y encuentro los títulos y escojo el que me gusta. No, entonces solamente voy a revisar mi entorno y de ahí escojo lo que yo observo. No, tampoco. Hay que tratar de hacerlo todo en conjunto. O sea, a la par. A ver, profesor, yo trabajo aquí. Entonces, ¿qué me llama la atención como profesional en farmacia y bioquímica? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué quiero investigar? Pero también debo considerar que existe información teórica de eso que quiero investigar. Y es por eso, aquí te pongo el ejemplo, Raquel, para que quede más claro. A ver, quiero hacer un trabajo sobre eh, anemia, digamos. ¿Y qué sobre la anemia? Ah, bueno, quisiera conocer sobre los riesgos si es que una persona, no sé,
no se trata o no se controla por un cuadro de anemia. Pero quisiera saber si el personal, si los pacientes son conscientes de eso, si los pacientes son conscientes del riesgo que se presenta cuando no se controla su cuadro de anemia. A ver, quiero saber si los pacientes son conscientes de eso. Entonces tendré que buscar trabajos de investigación relacionados a eso, a la conciencia, a la toma de conciencia, a la reflexión, al conocimiento de los pacientes respecto al riesgo por padecer alguna alteración que no es controlada. Entonces trato de combinar todo esto. Y no se preocupen, que ahí es donde viene pues la fase de discusión con el profesor, con el asesor, porque ustedes dicen algo, profesor, me gustaría investigar sobre esto, pero no sé si ya ha sido investigado, no sé si se conoce. Entonces, ahí es donde se trata de darle forma a ese tema de investigación. Y ustedes tienen que comunicarlo, no tienen que permanecer silenciosos, ¿no? Ahí es donde lo comunican. En noveno ciclo, por ejemplo, la primera semana, la segunda semana es de conversación con el profesor, toda la clase de conversación con el profesor, porque le dicen, profesor, quiero investigar sobre las propiedades de esta planta, quiero experimentar con esta planta, quiero investigar sobre estos procesos, quiero investigar sobre este trabajo en laboratorio. Muy bien, les va a decir el profesor. Vamos a plasmar tu idea aquí en borrador. Y toda esta semana vamos a buscar trabajos de investigación para ver de qué manera podemos unir todo eso. Muy bien, entonces ahí viene, Raquel, ese hecho de que si nosotros queremos investigar algo, no es en blanco, es sobre temas que ya han sido investigados, solo que le vamos a dar un enfoque distinto. Hay cosas que ya no podemos investigar porque ya se sabe. Si ya se conoce la propiedad de algo, ya no sería necesario investigar eso, por ejemplo, porque ya se conoce su propiedad. En todo caso, habría que buscar investigar la aplicación. La aplicación. La propiedad ya se conoce. Nadie va a investigar si la vitamina C tiene o no propiedad antioxidante. Ya nadie va a investigar eso porque eso ya se sabe. Entonces mi tesis no puede pretender eso, ¿no? Porque eso ya se sabe. Pero de repente buscar formas de administrar, de aplicar vitamina C más efectiva o la respuesta a largo plazo, esto es algo que sí se podría determinar. O de repente evaluar muy bien la toma de conciencia frente a los alimentos que nos proporcionan ese tipo de vitamina, eso es algo que se podría evaluar, eso es algo que se podría investigar, ¿no? Entonces nos damos cuenta, Raquel, que ya no estamos partiendo de cero, de una idea. Eso que nos habían dicho, que la tesis tiene que ser con un tema novedoso, se refiere a que hay que buscar nuevos enfoques de trabajos que ya han sido realizados para no repetir lo mismo. Bien, y cuando algo parece que sea muy pobre en información, hay que comunicarlo, hay que transmitirlo, porque puede ser que de repente tendríamos que mejorar un poco la búsqueda de información. ¿Ya? Entonces, por eso yo lo que les voy a pedir, lo que les voy a sugerir es que primero, como estamos en este proceso de aprendizaje, naveguemos un poco por la página web de la universidad, de esta universidad, y busquemos los títulos de los trabajos de investigación que ya han sido publicados de la carrera de farmacia y bioquímica. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es que están presentando los temas. ¿Ya? Y a eso me refería, Raquel, cuando yo decía que pueden considerar temas que ya han sido estudiados. De todas formas tienen que hacer eso y van a dar un nuevo enfoque. No es que van a parafrasear, no es que van a repetir eso con otras palabras, no, sino ustedes van a crear su propio trabajo de investigación, pero basados en información que ya existe, basados en un buen fundamento teórico. O sea, no vamos a inventar nada, no vamos a inventar nada. Crear teorías ya corresponde a tesis de nivel doctoral, de más complejidad, con mayor tiempo de desarrollo. Pero para realizar tesis, para bachiller, para título profesional, no podemos darnos el lujo en realidad de tomar pues demasiado tiempo. Eso hay que hacerlo pronto. Hay que tomar en cuenta trabajos de investigación que ya han sido realizados y partir de ahí. Es decir, buscarles un nuevo enfoque, ¿ya? Buscarles un nuevo enfoque. Felizmente van a encontrar mucha información, van a encontrar muchos trabajos que han sido desarrollados de distintos temas relacionados a farmacia y bioquímica, y vamos a partir de ahí.
Por eso ahora, para que no haya confusión, lo único que les voy a pedir por el momento, en el transcurso de esta semana, va a ser revisar temas de trabajos que ya están publicados en el repositorio de la Universidad María Auxiliadora. Ya les he indicado que vamos a ver eso, ya vamos a ver en qué parte lo van a encontrar, en qué parte de la página web van a encontrar esa información que les estoy solicitando. Muy bien, de eso se trataba entonces, respondiendo a lo que había consultado por aquí Raquel Chávez. ¿Ya? Igual, Gracias, si, muy bien, gracias a ti, Raquel. Entonces, en realidad, pues esto es algo que poco a poco vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a combinar todo, lo que uno ve, lo que uno lee, lo que uno conoce. Y si todavía no lo conocemos, pues lo vamos aprendiendo. Y no se olviden, por favor, también algo muy importante, aprovechando este punto, practicar la parte de redacción, porque para el desarrollo de un trabajo de investigación tiene que ver mucho la lectura y la redacción, la lectura y la redacción. Eso tiene mucho que ver, está muy relacionado. Si no leemos, tendremos problemas para desarrollar un trabajo de investigación. Si no redactamos, lo mismo, lo mismo. Entonces nos vamos a acostumbrar a leer, ¿no? Constantemente, a revisar información y también a redactar. ¿Ya? Cada vez que redactemos un trabajo, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a ir reduciendo el copiar-pegar, cada vez menos copiar-pegar y más crear información, redactando. Eso respecto entonces a las etapas del método científico. Bien, si alguien tiene por aquí alguna otra consulta, algún comentario, lo puede hacer. Ya saben, activando la opción de levantar la manito para que lo hagan de manera ordenada. Esto es en lo que nos vamos a enfocar este ciclo. En esto nos vamos a enfocar este ciclo, en el proyecto. Este ciclo no vamos a revisar la tesis, no. En teoría sí, en la parte teórica vamos a revisar el contenido de una tesis, sí. Hoy vamos a empezar a hacer eso, por ejemplo. Pero básicamente nos vamos a enfocar, básicamente nos vamos a enfocar en el proyecto, ¿ya? Un segundo, por favor. Entonces, les decía que este ciclo, este semestre, nos vamos a enfocar en el proyecto, ya no en la tesis, sino nos vamos a enfocar en el proyecto. Si podemos avanzar un bosquejo de todo, excelente, sería ideal. Imagínense hacer un borrador de proyecto, un borrador de proyecto. No vamos a hacer un proyecto para presentarlo, no. Me refiero para presentarlo ya para obtener algún grado académico, no. Vamos a practicar hacer un proyecto. Vamos a practicar en la elaboración de un proyecto. O sea, vamos a armarlo tal cual. Pero, ¿no? La diferencia va a ser que si el proyecto real, al momento de buscar la obtención de un grado académico, si el proyecto tiene 50, 60, 70, 80 hojas, nuestro proyecto puede ser un proyecto de 5 hojas, 10 hojas, ¿bien? Porque es un borrador, es una práctica de proyecto, es un ejemplo de proyecto. Vamos a redactar un poquito de cada parte. Y vamos a empezar de aquí a 2 sesiones ya. Les voy a dar las indicaciones para ir avanzando esto. Yo les voy a alcanzar un esquema, les voy a brindar un esquema que vamos a ir llenando poco a poco. Yo creo que hasta el final del semestre sí llegamos a hacer todo. Entonces, este es el contenido que vamos a considerar en un proyecto. Pero este contenido está estructurado de acuerdo a la guía que vamos a ver a continuación, que ya tienen ustedes en el aula virtual. Muy bien. Este es el contenido que vamos a incluir en el proyecto, o sea, en lo que vamos a desarrollar este ciclo. Este es el contenido que vamos a incluir en el proyecto. Nuestro proyecto va a tener una sección que corresponda al problema de investigación, una sección que corresponda al marco teórico, al marco metodológico también, a la parte administrativa. Nuestro trabajo tendrá sus referencias bibliográficas, tendremos también anexos. Pero todo esto lo vamos a adecuar de acuerdo a cómo figure la información en esta guía para elaboración de trabajo de investigación.
Ahí lo vamos a encuadrar, ahí lo vamos a enmarcar, ya dentro de los parámetros de esta guía. Pero este será el contenido. La parte del problema, la parte teórica, la parte metodológica, la parte administrativa, la sección de referencias bibliográficas y finalmente los anexos. Todo esto vamos a desarrollar. Semestres anteriores nos enfocábamos mucho en la parte del problema de investigación, porque es una zona muy compleja, es una parte muy compleja. Pero ahora vamos a distribuir muy bien las actividades para llegar a elaborar todo esto. La parte del problema y la del marco teórico puede resultar algo compleja en realidad, pero vamos a distribuir muy bien los tiempos y les voy a indicar de qué manera irán desarrollando esto poco a poco. Muy bien, así lo vamos a realizar. Vamos a pasar de aquí a ver la guía en este momento. ¿Ya? Vamos a ver cómo dentro de la guía esto está plasmado. ¿Sí? Vamos a ver cómo dentro de la guía esto está plasmado. Pero recuerden, si yo les pregunto, a ver, ¿qué contenido vamos a incluir en el proyecto? Lo que se refiere al problema de investigación, lo que se refiere al marco teórico, lo que se refiere a la parte metodológica, lo que se refiere al aspecto administrativo, lo que se refiere a las referencias bibliográficas, lo que se refiere a los anexos. Eso es lo que vamos a incluir en nuestro proyecto. Y si les pregunto muy bien, ¿y cómo está organizada esa información dentro del proyecto? Ahí me dirán, pues profesor, esa información está organizada de acuerdo a las características que nos presenta la guía para elaboración de trabajos de investigación. ¿Y dónde está la guía? Aquí tenemos la guía. Regresamos entonces a la guía. Esta es la guía. Es un documento que se encuentra en la página web de la universidad, pero ya no necesitan buscar ahí, ya tienen ustedes ese documento en el aula virtual. Ahí ya lo tienen, lo pueden descargar. Descarguen todo material que puedan y que crean ustedes va a ser de utilidad, descarguen. Y en esta guía, en la página, aquí vamos a ir a la página, aunque en realidad no aparecen números de página aquí, pero ya vamos a identificar qué página es. En esta guía, aquí está, aquí. En la página, aquí empieza. Muy bien, en la página 9, aquí está. En la página 9 empieza el contenido de este proyecto. Mucha atención aquí, mucha atención aquí. La primera parte que se redacta es la introducción. Estoy hablando del proyecto, ¿sí? Estoy hablando del proyecto. La primera parte es la introducción, pero, ¿qué tenemos dentro de la introducción? Dentro de la introducción tenemos lo siguiente, ¿ya? Mucha atención. Dentro de la introducción tenemos la situación problemática, tenemos el marco teórico referencial, tenemos los estudios antecedentes, tenemos la importancia y justificación de la investigación, tenemos el objetivo del estudio. Y en algunos casos, al final tenemos, aquí no se ve muy bien, voy a subir un poco esto, la hipótesis de investigación. Entonces, dentro de la introducción, profesor, ¿tenemos todo eso? Sí. Esta es la introducción de acuerdo a los requerimientos de la guía para elaboración de trabajos de investigación. Esta es la introducción del proyecto. Entonces, repito, la primera parte del proyecto es la introducción. Y la introducción tiene todo esto: situación problemática, marco teórico referencial, estudios antecedentes, importancia y justificación, objetivo de la investigación, y en algunos casos también se incluye la hipótesis de investigación. Esto es la introducción. Una vez que se redacte la introducción, lo siguiente es el punto 2, materiales y métodos. Materiales y métodos. Ese es el siguiente punto. Y dentro de los materiales y métodos, al igual que como fue en la introducción, dentro de materiales y métodos también tenemos diferentes aspectos, diferentes apartados. Dentro de materiales y métodos, ¿qué tenemos? Tipo y diseño de investigación. Bueno, aquí ya en su momento lo cambiaremos por enfoque y diseño de investigación.
población, muestra y muestreo, variables de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, plan de recolección de datos. Dentro de eso, autorización y coordinaciones para la recolección, aplicación del instrumento y finalmente, pues, bueno, método de análisis estadístico. Me refiero a lo que tiene que ver la parte metodológica, porque dentro de la parte metodológica también tenemos algo que en realidad que es aplicable y aplicado para todo proceso que se realiza en la investigación y de forma general también, que corresponde a la parte ética. Y por eso es que aparece dentro de la parte de materiales y métodos los aspectos éticos para la investigación. O sea, todo esto vamos a desarrollar cuando entremos a esa parte llamada materiales y métodos. Muy bien. Y luego aparece una parte número 3. Entonces ya tenemos 3 partes, recuerden. La primera parte es la introducción. La segunda parte, materiales y métodos. Y esta tercera parte se llama aspectos administrativos. Y dentro de los aspectos administrativos tenemos por aquí, pues, el cronograma de actividades, los recursos financieros. Y recién ahí vienen las referencias bibliográficas. Y finalmente los anexos del proyecto de investigación. Entonces, con todo eso, haríamos una especie de proyecto, pero a modo de práctica, ¿sí? Un proyecto muy pequeñito, solamente como para practicar. Ya este proyecto podría tener, le decía, 7, de repente 8 hojas, ¿no? Como máximo podría ser. O de ahí vamos a identificar qué cantidad sería ideal, ¿ya? Pero va a ser algo sumamente sencillo, algo muy sencillo, algo muy, muy práctico. Así es que no se preocupe, va a ser un trabajo muy, muy fácil de desarrollar. No sé si hasta este momento, hasta este punto, tienen alguna consulta, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario. Vamos a tener un receso a las 10, ¿sí? A las 10 vamos a tener un receso, ya, un breve receso a las 10. Ya, pero no sé si en este momento hay alguna consulta por aquí, por favor, algún comentario, algo que quieran manifestar. ¿Todo está bien? ¿Sí? O de repente hay algo que quieren ustedes manifestar, alguna duda sobre el horario, sobre... Bueno, esta actividad que les estoy indicando todavía no se va a iniciar. La siguiente semana voy a dar ya los últimos alcances y les voy a decir cuándo empiezan ustedes a redactar. Incluso podríamos coordinar con fechas de presentación. Las evaluaciones parcial y final se van a basar principalmente en el desarrollo de ese trabajo. El curso va a tener un fuerte componente teórico, es cierto. O sea, vamos a comentar sobre teoría, como lo estamos haciendo en este momento. Ahí les voy a pedir mucha paciencia, porque es cierto, o sea, para nadie es pues, en realidad mentira que la parte teórica a veces resulta un poco tediosa, pero es necesaria, ¿sí? Es necesaria. Entonces, el curso tiene un fuerte componente teórico de todas maneras. Hay una parte teórica, una base teórica, pero va a haber mucho de práctica, es decir, en cada clase ustedes van a poder comentar sobre sus avances, ¿ya? Dame un segundo, Berta, unos segundos. En cada clase ustedes van a poder comentar sobre sus avances. Incluso durante las sesiones de clase podríamos presentar algunos avances sin mencionar los nombres, ojo. Cuando ustedes presentan su avance, claro, yo voy a recibir el avance y cuando ustedes me autoricen a presentar ese avance, por ejemplo, ahora que Raquel está con cámara encendida, Raquel de repente en algún momento me envía su avance y me dice, por favor, profesor, ¿podría revisarlo durante la sesión? Yo presento el trabajo, pero no menciono que es de Raquel. O sea, voy a presentar la parte del contenido, no voy a decir, miren, ese es el trabajo de Raquel. Eso solamente lo va a saber Raquel. Y así vamos a evaluar, calificar, si se puede de repente modificar algo pequeñito, ¿no? Quizá durante la sesión y todos nos vamos a dar cuenta y vamos a tener tiempo suficiente para eso. Entonces vamos a trabajar de manera muy, muy fuerte también la parte práctica, ¿ya? Vamos a trabajar la parte teórica, pero de manera muy fuerte la parte práctica. Sí, vamos a llevar una buena parte teórica, pero mucho, mucho vamos a trabajar con la parte práctica. ¿Ya? Y la norma no permite el desarrollo de un trabajo de investigación, pues, por dos personas, dos participantes, ¿sí? Pero eso ya en noveno, décimo ciclo, o cuando ya son bachilleres. Esta vez como en realidad es algo muy, no, muy práctico, muy sencillo, un trabajo muy preciso, van a trabajarlo de manera individual.
ya van a trabajarlo de manera individual. Y va a ser, les decía, pues muy directo. O sea, es un trabajo que vamos a ir avanzando poco a poco. No les voy a dar una fecha específica para decir, ya, muy bien, ese día presentan todo el trabajo, no, sino cada parte que hemos visto, ya sea la introducción, sea los materiales y métodos, sea pues la parte de aspecto administrativo, la referencia, los anexos, cada una de esas partes las vamos a desarrollar poco a poco. Muy bien, así es Berta, ¿ya? Pero va a ser de carácter individual, va a ser el trabajo. Bien, no sé, el documento que acompaña el proyecto, lógicamente es la tesis o el informe final. La tesis o el informe final. Si este es el proyecto, o en todo caso, utilizamos mejor esta pizarrita, ¿ya? Si lo primero que se presenta es el proyecto, ya saben que ustedes presentan el proyecto. Primero se presenta el proyecto. Ustedes este ciclo van a elaborar un proyecto, pero en su forma muy sencilla, muy básica, muy práctica, ¿sí? Como para familiarizarnos, les decía. Pero asumiendo, a ver, que un estudiante ya se encuentra en noveno, en décimo ciclo, ese estudiante de noveno ciclo tiene que presentar un proyecto para ya presentarlo, para que sea evaluado. O en todo caso, el bachiller que quiere su título, que ya opta al título profesional, quiere presentar su proyecto para que sea revisado. Si el proyecto recibe un visto bueno, entonces esta persona prosigue con la investigación y lo que empieza a elaborar ahora es el informe final, llamado así. Informe final de investigación o informe de investigación. Es un informe. Claro, el proyecto es una especie de informe, pero es un informe preliminar. En este caso ya estoy hablando de un informe final. Un informe final. Que también va a ser evaluado y se entiende debería ser también aprobado. Hayan o no hayan observaciones, claro, el desenlace tiene que ser la aprobación de ese trabajo. Y lo que sustenta esa persona, lo que sustenta la persona es el informe final. Cuando ustedes han escuchado, dame, Zulita, dame un par de, unos segundos, cuando ustedes escuchan hablar de alguien, dice, tengo que sustentar mi tesis, dice, ¿no? Tengo que sustentar mi tesis. En realidad está hablando pues del informe final. ¿Qué significa? Que tiene que sustentar el informe final frente a miembros de un jurado. Ahora sí, Zulita, ¿qué te gustaría comentar, Zulita? Buenos días. Zulita Saavedra, buenos días. Me parece que había levantado la manito, Zulita. Creo que no. Bien, bien, Zulita, si no deseas consultar, comentar algo, ya, con total libertad lo puedes hacer. Bueno, o quizás se había levantado la manito por casualidad. Bien. Ah, ya, perfecto, perfecto, Zulita, no hay problema. Entonces decía pues que lo que tienen que no estás practicando, seguro, Zulita, no estás practicando. Eso está muy bien, no se están familiarizando, es como se levanta la manito, ¿no? Y lo estás comprobando por aquí. Hagan eso también, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Bueno, ustedes yo creo que a estas alturas ya dominan esta plataforma Zoom, comparten archivos, colocan sus emoticones aquí. Cuando hacen sus presentaciones, seguramente sus exposiciones también utilizando la plataforma Zoom, ya utilizan los diferentes recursos de esta plataforma. Muy bien, eso está muy bien. Entonces lo que hacen ustedes es sustentar el informe final. El informe final lo presentan como producto último, como producto final, y eso es lo que sustentan. Eso es lo que sustentan ya. Y les decía que en este semestre nos vamos a enfocar principalmente en el proyecto. No en el informe final, en el proyecto nos vamos a enfocar. Pero esta es la ruta, esta es la vía que usualmente se sigue. Por allá, por noveno ciclo, o ya cuando alguien tiene el grado de bachiller y quiere su título profesional, primero presenta el proyecto, recuerden ese dato, primero el proyecto es revisado, tiene que ser aprobado,
y luego se debe tener el visto bueno para continuar con el desarrollo del informe final. El informe final tiene sus características también propias, y ahora sí regresamos aquí. El informe final tiene sus características propias. Si este era el proyecto, bueno, aquí la pregunta aparece como, ¿qué es una tesis? ¿No? Se entiende que es referido al informe final. ¿Qué es el informe final de investigación? ¿A qué se le llama informe final de investigación? Bueno, es el reporte final. Es el reporte final. Por eso es que se le llama informe final, porque es ya lo que uno reporta al culminar la investigación. Cuando alguien presenta el proyecto, en la práctica todavía no ha ejecutado la investigación respecto a la recolección de datos. Claro, cuando alguien presenta el proyecto, ha, por ejemplo, recabado información, ha redactado, y todo eso es investigación, pero es que todavía no se consolida la recolección de datos, el análisis de datos. En el proyecto todavía no hay eso. Recuerden, el proyecto es como informar lo que quiero hacer, lo que queremos hacer. Lo informamos primero. Hay alguien encargado de revisar el proyecto, evaluarlo y decir, bueno, ya por medio de los documentos, ¿no? Pero es como es algo así. Muy bien, tu proyecto está excelente, está muy bien. Continúa con el siguiente paso. O sea, eso es lo que significa la aprobación del proyecto. Claro, es como un documento, no es de esta forma verbal como estoy manifestando, pero es que eso se dará a entender, ¿no? De que tu proyecto está bien, está aprobado, ahora continúa con el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El desarrollo del informe final, el informe final de investigación, que a diferencia del proyecto, ya tiene resultados. El proyecto no tenía resultados, ¿no? Recuerdan, porque ni siquiera había recolección de datos, o sea, no podríamos presentar resultados en el proyecto, pero el informe final ya tiene resultados. Y estos resultados dan lugar a lo siguiente. O sea, gracias a los resultados en el informe final, se presenta pues también lo siguiente: la discusión de resultados, las conclusiones, las recomendaciones. Eso no estaba en el proyecto. ¿Recuerdan? En lugar de esto, ¿qué había en el proyecto? Había una parte que se llamaba aspecto administrativo en el proyecto. En cambio, en el informe final ya tenemos resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones. Por aquí faltó la parte de referencias. Las referencias tienen que estar por aquí, pero es que las referencias, los anexos y lo anterior, metodología, marco teórico y problema de investigación, es lo mismo que estaba en el proyecto. Es lo mismo. La diferencia es la que les estoy manifestando aquí, de que en el informe final ya hay resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones. Eso en el informe final. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya saben que vamos a enfocarnos este ciclo, este semestre, vamos a enfocarnos en el proyecto, Y ya casi para terminar, vamos a revisar algunos métodos de investigación. Y en este caso vamos a enfocarnos en procesos, en tareas que, claro, se entiende una persona realiza cuando elabora un trabajo de investigación. Cuando una persona elabora un trabajo de investigación, aplica métodos, ¿no? Aplica métodos, hace suyo los métodos para el trabajo que está realizando y los aplica. Y de acuerdo a los métodos que pueden y deberían emplearse o deben emplearse en el trabajo de investigación, pues vamos a considerar estos dos grupos: métodos empíricos y métodos teóricos. Métodos empíricos y métodos teóricos. Todo esto es la parte teórica de esta primera sesión. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a culminar pues ya básicamente con esto de los métodos empíricos y los métodos teóricos. Vamos a avanzar con esto. Cuando se habla de métodos empíricos, para que lo recuerden con facilidad, los métodos empíricos se refiere a lo que ustedes hacen cuando investigan. Se llaman métodos empíricos porque es lo que ustedes hacen cuando investigan. O sea, esto tiene que ver con la parte práctica de la investigación.
con algo que necesitamos hacer. O sea, se refiere a actividad. Esto tiene que ver con alguna actividad. En cambio, los métodos teóricos corresponden a procesos o trabajo mental, lo que es análisis, comprensión de cosas, la síntesis, pero que hacemos aquí de forma o a modo de trabajo mental, y que físicamente, pues no se percibe que se está ejecutando esa tarea. Un ejemplo, si alguien coge, digamos, una cinta métrica y mide la extensión o la longitud de algo, entonces nos damos cuenta que está ejecutando una acción, ¿no es así? Si alguien coge una cinta métrica y se pone a medir y vemos que está midiendo, entonces nos damos cuenta que está ejecutando una acción. ¿Eso a qué correspondería? ¿A métodos empíricos o a métodos teóricos? Métodos empíricos. Ujú. Sí, así es, ¿no? Porque tiene que ver con acción, con actividad. Muy bien. Y si vemos a una persona que está sentada, ¿no? En la silla frente a su escritorio y la vemos así, ¿no? La vemos así y le preguntamos, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Dice, estoy eh, imaginando o asumiendo qué necesito para realizar esa actividad. Estoy plasmando mis ideas, empieza a decir, estoy plasmando mis ideas, estoy identificando qué necesito para esa actividad. Eh, No estamos viendo que realiza una acción aparentemente, sino simplemente vemos a esa persona y percibimos que está meditando algo, ¿no? Esos métodos que está aplicando en ese momento, ¿qué serían? ¿Empíricos o teóricos? Teóricos. Teóricos. Ujú. Teóricos. Ujú, claro, muy bien, excelente. Esos serían métodos teóricos, porque no está ejecutando una acción, sino está desarrollando un tipo de trabajo, que es un trabajo mental. Está utilizando su capacidad cognitiva, la conciencia, la reflexión para lo que está analizando. Entonces se dan cuenta, ahí tenemos dos cosas muy claras, ¿no? Cuando alguien hace algo, está aplicando métodos empíricos, y cuando alguien analiza o desarrolla o realiza procesos mentales, está realizando, pues, o está aplicando métodos teóricos. Ambos se necesitan para el trabajo de investigación. Ustedes van a realizar ambos para el trabajo de investigación. Y aquí vamos a ver cuáles son. Vamos a revisar primero los métodos empíricos. Vamos a revisar los métodos empíricos. O en otras palabras, vamos a revisar lo que ustedes harán cuando llegue el momento en que deban investigar. Aquí tenemos, por ejemplo, esto. Los dos se complementan, ojo, eso sí, los dos se complementan, los dos se realizan incluso en simultáneo, ¿eh? Muchas veces. No es que están haciendo, algunos están aplicando algunos y los otros no, no. Es que muchas veces se combinan, solo que aparecen así separados, ¿no? De una manera clara, o por una cuestión didáctica para que se comprendan mejor, pero no es que se realizan así por separado, porque no díganme si eso no es cierto. Cuando alguien está realizando alguna actividad en casa, ya sea cocinar, limpiar, planchar, pintar, ¿no? Aquí está analizando las cosas, está analizando la situación. De repente uno está pintando, pero ya está pensando aquí, esta pintura no va a alcanzar, necesito comprar otro galón de pintura para lo que me falta pintar. Entonces son métodos que se realizan o se desarrollan simultáneamente. Y nos vamos a dar cuenta cómo. La observación. La observación es un método empírico porque implica una acción, implica que ustedes enfoquen, no se enfoquen en lo que quieren analizar. Si yo les digo, por ejemplo, eh, toda esta semana traten de ubicar o de identificar alguna dificultad que se presenta en el lugar donde trabajan. Cualquier problema, cualquier necesidad. No me digan que no hay, porque eso sería que el lugar es totalmente perfecto. No siempre, siempre. Entonces yo les diría, a ver, en el lugar en donde trabajan, traten de identificar algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad. ¿Qué van a hacer? Esta semana se ponen a observar y probablemente sus compañeros le digan, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué haces? No, porque esta semana serán distintos a como normalmente estaban. Seguro van a pensar, a ver, como el profesor me dijo que identifica, a ver, voy a mirar. Entonces empiezan a mirar, así, miran.
¿no? Y de repente alguien por ahí les dice, está sospechoso, ¿qué sucede? Porque los van a notar distintos a como eran normalmente, ya que estarán muy observadores. Entonces estarán buscando, identificando. Y eso es tal cual lo estoy mencionando. O sea que cuando uno observa, no imagina las cosas. El observar significa enfocarse en lo que está haciendo, enfocarse en lo que está alrededor. Y ustedes como investigadores tienen que ser así muy curiosos, muy observadores, como lo son los niños, que preguntan de todo, porque todo les llama la atención. Y a veces uno quisiera que no pregunten, ¿no? Cuando están en la calle, cuando están en el vehículo, ¿no? Están viajando en el transporte público. Preguntan, 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 preguntan. Y de repente a veces uno se siente mal porque a veces uno no sabe la respuesta, ¿no? Cuando empiezan a preguntar, ¿por qué el aire se siente fuerte? ¿Por qué el sol brilla? ¿No? ¿Por qué ese cerro parece que me está siguiendo? No empiezan a preguntar. Entonces ahí uno tiende a callarlos, ¿no? Shh, no preguntes. Es que son muy curiosos, muy observadores. Entonces, ustedes como investigadores tienen que ser de la misma manera. A diferencia del niño que busca la respuesta en alguien más, ustedes van a buscar por sus medios la respuesta. Y la siguiente semana dirán, profesor, he observado el lugar en donde trabajo y sí, pues, no me había percatado de que se presentan estos problemas. Un par de mis compañeros llegan tarde y se retiran temprano. Una de mis compañeras cuando llega la veo de verdad y no se peina, recién ahí se peina, se arregla ahí, por alguna razón. Otro de mis compañeros de repente están trabajando en alguna entidad o institución de salud. Otro de mis compañeros viene en ropa de calle y aquí se cambia y otros ya vienen cambiados. Entonces empiezan a analizar diferentes situaciones, diferentes dificultades. Dicen, a veces viene esta persona y pregunta por mi compañero o compañera y quiere que esa persona lo atienda, no otra. Este trámite demora mucho aquí. O cuando están trabajando de repente en un laboratorio. Profesor, a veces viene esta persona y los análisis se hacen rápido. La respuesta se obtiene rápido, pero viene esta otra persona y es un poco lento el proceso. Entonces empiezan a identificar diferentes circunstancias porque ya saben que deben observar, ¿no? Y es así, o sea, esa es la observación, es una parte práctica. Nadie observa con los ojos cerrados. Cuando se habla de observación, se comenta o se refiere esto a, pues, identificar por los propios medios las cosas que nos rodean. Por eso es un método empírico, ¿no? Es lo que se puede de repente equivaler a esta gráfica de ¿no? De este hombrecito que está con una lupa, o sea, está activo, está activamente buscando algo, buscando algo. Ya, esa es la observación. La observación es la identificación de las características de aquello que nos rodea, siempre y cuando nos interesemos en ello, claro. No es que las cosas van a llegar a nuestros ojos, no, nosotros tenemos que buscar. Luego viene la medición, luego viene la medición. La medición es netamente práctica. Es lo que les comentaba tomando como ejemplo una cinta métrica. Las estructuras no se van a medir solas, alguien tiene que medir las estructuras. En el caso de investigación, la medición puede ser, por ejemplo, evaluar la cantidad de algo, medir el nivel de algo, valorar algo. Medir significa establecer valores de algo. Cuando se evalúa, por ejemplo, la presión arterial, las funciones vitales, cuando se evalúa de repente el nivel de conciencia de una persona, la estatura de un paciente, estamos hablando de medición, o sea, se le está dando valor a algo. Y eso es netamente práctico, ustedes lo han visto, ustedes saben que es así. Cuando se está fabricando o produciendo algún producto y se cogen los ingredientes en las proporciones ideales para que en combinación den lugar a este nuevo producto con las propiedades que se quiere, entonces se pesa, ¿no es así? Se valora, se mide, esa es la medición. Es netamente práctico, no podemos hablar de una medición con la mente, no. La medición es práctica, o sea, hay que hacer las cosas, es un método empírico. Medición, entonces, ¿qué es? La medición es valorar, dar valor a algo, hallar valores de algo. Y finalmente la experimentación, pues de hablar de la experimentación,
No podemos hacer una experimentación con la mente. Tenemos que hacer las cosas. Por eso es que la experimentación cierra estos procesos dentro de los métodos empíricos. La experimentación, en esencia, significa, de alguna forma, cambiar algo, modificar algo, manipular algo para observar resultados. Les había comentado temprano que en farmacia y bioquímica muchas tesis son de carácter experimental. Muchas tesis son de carácter experimental. Es decir, están en el laboratorio manipulando, de repente, de alguna forma influyendo en algunas características para obtener ciertos resultados. Eso es la experimentación. O sea, de forma deliberada, o dicho así muy directamente, a propósito, alguien cambia las cosas. Claro, dentro de lo que es el experimento que está haciendo en su investigación, alguien cambia las cosas para observar resultados. Esa es la experimentación y se dan cuenta que es netamente práctico, es algo práctico, es un método empírico. Y con esto cerramos estos métodos empíricos que tenemos por aquí, que ustedes van a aplicar. De repente muchos se van a orientar por hacer un experimento. Eso sería muy interesante. Y entonces aquí tenemos pues los métodos empíricos o de carácter práctico. Vamos con los métodos teóricos, ya para terminar con estos métodos. En este caso, los métodos teóricos es algo que también ustedes van a hacer, pero a modo de un trabajo mental. Y recuerden, no es que esto lo vamos a separar de los anteriores, no, sino de forma conjunta, simultáneamente lo pueden aplicar. En este momento, por ejemplo, de repente alguien aquí está anotando algo, no lo sé, pero mientras va anotando, va plasmando ideas en su cabeza, o están haciendo alguna actividad, puede ser que en este momento estén laborando algunos también, están en su centro de labores, entonces están ejecutando actividades, pero aquí tienen de repente el curso, o quién sabe, de repente alguien por ahí está laborando y está escuchando con sus audífonos conectados al celular. O sea, al mismo tiempo en que está laborando, está escuchando la clase. O sea, está realizando actividades prácticas, pero también está haciendo trabajo mental porque se pone a analizar lo que se está comentando aquí. Entonces se dan cuenta, de esa manera empiezan a adaptarse utilizando los métodos teóricos y los métodos empíricos de manera simultánea. En el caso de los métodos teóricos, por ejemplo, podríamos hablar de los que aquí se presentan como la conceptualización. ¿Quién no conceptualiza? En realidad todos conceptualizamos. Cuando ustedes se imaginan elementos del entorno, es necesario esto para a veces entender algunas características, estamos conceptualizando. Eso es la conceptualización. Es formar ideas o formar imágenes de algo. Todos conceptualizamos. ¿Mm? Si yo en este momento, por ejemplo, les digo, a ver, empiezo a hablar de tecnología, ¿no? Digamos, y por ahí les menciono, bueno, sí, pues existen las computadoras que antes se manejaban, ¿no? Digitando, pero luego apareció el mouse, ¿no? El ratón, el mouse, y hubo un tiempo en el cual se dio una transición, ¿no? De la introducción mecánica o manual de texto o de comandos y códigos, y luego pasó a hacerse esto con el uso del mouse. ¿No? De repente por aquí alguien recuerda cuando estudiaba computación y en algún momento el profesor desconecta el mouse y dice, muy bien, ahora realiza este comando, y uno no sabía qué apretar porque todo lo hacía con el mouse. En este momento seguramente ya ustedes están conceptualizando el mouse o el ratón. Eso es conceptualizar. A propósito, quise hablar de esto para que ustedes se den cuenta cómo es este proceso de conceptualización. Van escuchando, van recibiendo la información y tienen la capacidad de formar imágenes aquí, de ordenar imágenes. Entonces, en este momento, al hablar de mouse, ya está en su mente, el mouse, ¿no? Está en su mente de repente algo como esto. ¿No es así? Eso es la conceptualización. Cuando alguien habla de repente de un paciente hospitalizado, eso es lo que viene a nuestra mente. En este momento, en la mente de muchos, se encuentra un paciente hospitalizado, porque saben qué característica tiene un paciente hospitalizado. Entonces, eso es lo que en este momento está en su mente. Si yo en este momento les hablo de campaña de vacunación, seguramente se vino a su mente una imagen de muchas personas esperando su turno, o algunos ya sentados con el hombro descubierto,
esperando ser vacunados. Eso es lo que aparece en su mente. Entonces se dan cuenta, eso es la conceptualización. Y siguiendo estos procesos de carácter teórico, tenemos luego el análisis. El análisis se refiere a descomponer algo en varias partes. Eso es el análisis. El análisis se refiere a descomponer algo en varias partes. Y es un proceso mental, aunque hay una especie de análisis llamado análisis empírico, pero en esencia el análisis es un proceso mental, porque esa descomposición la van plasmando de manera mental. Si yo les pregunto en este momento, el tema de salud es complejo. Entonces, identifiquen diferentes aspectos dentro del tema de salud. Ahí es donde ustedes empiezan a analizar. Y dentro del ámbito de salud, seguramente empiezan a mencionar diferentes situaciones, diferentes características. De repente dicen, ah, profesor, de salud, a ver, algo relacionado a salud. Puede ser que digan seguro de salud, calidad de atención en servicios de salud, pacientes diagnosticados que no reciben un buen tratamiento, de repente. Instituciones públicas de salud, instituciones privadas de salud. Beneficios de los diferentes tipos de seguro. Prevención frente a enfermedades. O sea, empiezan a descomponer el tema de salud en varios aspectos. Y eso lo hacen mentalmente. No lo hacen en físico, lo hacen mentalmente. Eso es el análisis. Esa es una forma de análisis. Mentalmente empiezan ustedes a desagregar las cosas para comprender mejor. O también hacen el sentido opuesto, realizan el sentido opuesto de esto, que es que una vez que tienen las cosas descompuestas, se les pide, a ver, dame un informe de aquello que has identificado como problemas de salud. Entonces, primero descomponen y luego juntan todo y lo presentan como informe. O en otras palabras, primero tuvieron que descomponer y luego tuvieron que armar de nuevo para presentar. Eso que han armado de nuevo para presentar, eso sería la síntesis. Y también lo desarrollan como proceso mental. Y que lo plasman por escrito. Luego, claro que lo pueden plasmar por escrito. Cuando alguien elabora un resumen, por ejemplo, es una síntesis, pero eso ya viene a la parte de redacción. Ahí hablaríamos ya de un proceso empírico, que es la parte de redacción. Pero es que la redacción viene de esto. O sea, nadie redacta con la mente en blanco. Cuando ustedes redactan, se supone que ya lo están haciendo comprendiendo las cosas, entendiendo lo que han analizado. Entonces, la síntesis significa unir diferentes partes para formar algo, para formar un nuevo elemento. Esa es la síntesis. Es un trabajo mental que luego uno puede plasmar por escrito o de alguna otra forma, elaborando algún producto de repente. Pero es que la síntesis, en ese caso, se refiere al trabajo mental. No vamos a utilizar en este caso el significado de síntesis o de sintetizar cuando se habla de producir algo en un laboratorio, ¿no es así? Cuando se dice, ah, bueno, eso es un producto que se ha obtenido, que ha resultado pues por la síntesis de algo, ¿no? Es un producto que ha sido sintetizado, dicen en el laboratorio. No, en ese caso ya se refiere a un significado que tiene que ver pues con la producción artificial de algo que no lo encontramos de forma natural. Cuando es algo sintetizado, ¿no? Un antibiótico que ha sido sintetizado en laboratorio. O sea, significa que ha sido este antibiótico producido netamente en laboratorio, tomando como ejemplo las características de los elementos naturales, es cierto, pero finalmente ha sido sintetizado en laboratorio, ¿no? No vamos a ir por ese significado. En este caso nos estamos me estoy refiriendo a lo que es la síntesis como proceso mental de consolidación tras haber comprendido las cosas. Y luego viene la deducción. La deducción es muy curiosa. Y si ustedes recuerdan ese término de deducción, pues la deducción tiene que ver con recordar las teorías generales para plasmarlas en los casos particulares. Recordar las teorías generales para plasmarlas en los casos particulares.
O sea, de lo general a lo particular. Por ejemplo, ya no hay duda de esto. O sea, no solamente por decir de que hay investigaciones sobre esto, no, sino no hay duda de esto. Que un niño, un menor, bajo lactancia materna exclusiva, estará protegido o tendrá un desarrollo inmunológico adecuado. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Raquel está sintiendo con la cabeza, Verdadero. señalando sí, ¿verdadero o Verdad- falso? Verdadero, verdadero. ¿No? Eso es algo ya validado, comprobado, y ya ha sido investigado en su tiempo, en su momento. ¿No es así? Entonces, eso es lo general. Eso es lo general en la deducción. O sea, es algo que ya se conoce, ya se sabe, ya tiene un sustento científico. Entonces, ahora vamos a lo particular. Vamos a decir lo siguiente. Este grupo de madres manifiesta que mantiene una lactancia materna exclusiva a sus hijos. Por tanto, esos niños tendrán un buen sistema inmunológico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vamos a, en ese momento, olvidarnos de las excepciones, porque como todo, podría haber alguna excepción por ahí. Pero si vamos bajo ese criterio, entonces sería verdadero. Es decir, si se sabe que la lactancia materna, entre otras cosas, promueve el desarrollo de un buen sistema inmunológico, y a este pequeño que conocemos se le brinda lactancia materna exclusiva, entonces podemos entender que este pequeño tendrá un buen sistema inmunológico. Eso es deducción, o sea que estamos partiendo de una idea general, de un conocimiento general, para dirigir ese conocimiento a un caso en particular. Esa es una deducción. Una inducción sería lo opuesto. Una inducción sería partir de casos particulares para tratar de hacerlos generales. Eso es más complicado, eso es más complicado, no imposible, pero es más complicado. Por ejemplo, vamos con los casos particulares. En los casos particulares podríamos decir lo siguiente. A ver, estas 5 personas tuvieron una mala experiencia tras atenderse en ese establecimiento. Bien, podríamos colocarles nombres: Juan, Pablo, Marcos, Daniel, María. Tuvieron una mala experiencia. Estas 5 personas tuvieron una mala experiencia al atenderse en ese establecimiento. Entonces, toda persona que vaya a ese establecimiento tendrá una mala experiencia. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería verdadero o falso? No se podría decir exactamente. Verdadero. ¿Mm? Falso. Falso, profesor. Muy bien, están ya respondiendo más. Yo creo que están despertando. A esta hora ya están despertando, ¿no? Ya Se están han quedado Verdadero. dormidos, profesor. Sí. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya están despertando. Muy bien, ya cuando va a terminar la clase ya empiezan a despertar, ¿no? Sí, ya sé eso, ya. Muy bien, está muy bien. Mire, es que no, vamos a analizar lo siguiente. Estamos hablando de 5 personas que van a ese establecimiento y tuvieron una mala experiencia. Pero es que quienes pueden ir a ese establecimiento son cientos de personas. Cientos de personas. Entonces, si vamos a decir, estas 5 personas que fueron a ese establecimiento tuvieron una mala experiencia. Por tanto, todo aquel que vaya a ese establecimiento, o sea, estamos hablando de cientos de personas, ¿eh? O sea, si cientos de personas van a ese establecimiento, van a tener una mala experiencia. No necesariamente. No necesariamente. Habría que averiguar por qué esas 5 personas manifiestan que tuvieron una mala experiencia. De repente esas 5 personas fueron un día a ver, posiblemente el tratante o el asistente o alguien se enfermó y no las atendió, pues. Claro, y se fueron molestas. Pero no podríamos decir que por eso toda persona que llegue ahí va a percibir una mala atención, va a manifestar eso. Ese sería un caso de inducción. Cuando queremos dar resultados de casos muy particulares, hay que tener mucho cuidado
para no tratar de generalizar todo eso a la población. Muchas veces los casos particulares son investigados y los resultados se quedan ahí en los casos particulares. Cuando alguien investiga, por ejemplo, un problema en un centro de salud y este problema ha sido investigado en las personas que se atienden en ese centro de salud o en el personal que labora en ese centro de salud, muchas veces la solución se tiene que aplicar en ese centro de salud y no pretender generalizar eso a otro lugar. A veces se busca eso en la investigación, porque qué más ideal, pues, ¿no? Que darle solución a todos los problemas que hay en la sociedad. Pero es que a veces no es posible eso. A veces cuando se identifica un problema en un lugar específico, si podemos darle la solución, pues tratemos de darle la solución ahí, en ese lugar. Porque ese ha sido el origen del problema y no en otro lugar. Es también lo que les sugiero cuando van a identificar algún problema que tengan que manejar, digamos, o que deban evaluar muy bien para desarrollar un trabajo de investigación, que sea en el lugar que conocen para que ustedes sean capaces de manejar la información, no en otro lugar. A veces no se comenta lo siguiente: profesor, sé que en esta ciudad hay muchos casos de anemia, entonces voy a investigar esos casos en esa ciudad. ¿Tú vives en esa ciudad? No, no vivo en esa ciudad. Pero entonces, identifica primero casos en tu ciudad, en lugares cercanos al tuyo, porque tú manejas esa realidad, tú conoces ese entorno. De repente lo otro, claro, va a ser muy importante, pero va a tomar más tiempo, va a requerir mayor cantidad de recursos. Ya por eso es que ustedes enfóquense muy bien en la problemática que tienen en el entorno cercano, ya que eso es lo que ustedes manejan, dominan y van a tener mucha confianza en manifestar eso, porque lo conocen. Es muy interesante cuando alguien dice: profesor, me gustaría hablar de este problema que he identificado aquí, y lo dice con tanta confianza, con tanta soltura, es que domina el tema, es que conoce el tema, y nadie puede refutar eso. Yo no podría decir: no, te equivocas. No, porque en ese caso pesa mucho la experiencia que tienen ustedes, y eso es sumamente importante. Ya, entonces, ya cuando identifiquemos, básicamente nosotros vamos a trabajar bajo criterios de deducción. Eso va a ser muy importante. Vamos a trabajar bajo criterios de deducción, es decir, nos vamos a amparar en fuentes en teóricas, en conocimiento que ya ha sido validado. Y en eso nos vamos a amparar para dar nuestros resultados. Débora Romero, buenos días, Débora. ¿Qué te gustaría comentar? ¿Qué te gustaría consultar, Débora? Profesor, buenos días. Buenos Una días, consulta. Débora. Digamos al planteamiento de, en este caso, así como habló sobre los niños, no de la lactancia materna. Digamos, si planteo así una pregunta, ¿de esa pregunta se puede sacar tanto la deducción también y también la inducción? ¿O es uno de los dos? No, eso depende de cómo lo quieras enfocar. Depende de cómo lo quieras enfocar. Pero Pero ambos se siempre pueden. siempre, sí, sí, claro, siempre lo vamos a ver así. Mira, cuando tú te bases, o cuando tu fundamento sea, o cuando tú te bases en una teoría, en un conocimiento que ya es válido, entonces tus probabilidades de éxito de tus conclusiones van a ser mayores, porque nadie va a poder rechazar eso. Entonces, básicamente en la investigación científica vamos a utilizar mucho el método llamado deductivo, porque vamos a partir de ideas, de teorías que ya son válidas, que ya se conocen. En el caso de una investigación llamada investigación cualitativa, se parte mucho de la inducción. Pero la inducción tiene otras características. O sea, tú en la inducción, Débora, tendrías que comprender muy bien las características del grupo de personas que estás evaluando. Y nunca se pretende generalizar los resultados. Cuando tú haces tu investigación con un grupo de personas, tus resultados se quedan con ese grupo de personas sin tratar de generalizar. Ahora sí, claro, los ejemplos los podríamos aplicar de cualquier forma. Los ejemplos los podríamos aplicar de cualquier forma. Pero si tú dices lo siguiente, ¿no? De repente eso es lo que tú querías también considerar. A ver, si nosotros decimos: a ver, estos 5 niños reciben leche materna, entonces van a estar bien nutridos. Entonces todo aquel que reciba leche materna va a estar bien nutrido. Pero es que hay que tener ahí en claro una cosa: cuando decimos estos 5 niños reciben leche materna y están bien nutridos, ahí ya estamos basándonos en una idea general. No estamos partiendo de ese caso en particular, estamos basándonos ya de una idea general. En el caso particular, las cuestiones tienen que nacer de ese caso particular. Es decir, observar que algo está sucediendo
debido a la acción, ¿no? de ciertos individuos, a la reacción de ciertos individuos, pero de forma particular. Por eso se le llama inducción, porque tiene que partir de casos particulares. Es decir, algo tiene que nacer de ahí, ¿no? Algo tiene que originarse ¿no? de esa situación, ¿no? Y en este caso, pues diríamos, Ok, profesor. ¿no? Claro, muy bien, Débora. Sin sustento, un teórico, algo que suceda ahí, digamos, a ver. eh, Podríamos decir que los niños, no, estos niños están muy tranquilos porque están viendo, voy a, ya, a ver, no, de repente no estoy muy a la actualidad de los dibujos, aunque sí, porque también vemos ese tipo de dibujos por aquí, no sé, yo a mi hija, pero a ver, estos niños están muy tranquilos cuando ven, se me ocurre, a ver, cuando ven a Pepa, ¿no? El dibujo, ¿no? Entonces, estos niños están muy tranquilos cuando ven Pepa. Entonces yo podría generalizar y decir, entonces todos los niños del mundo van a estar muy tranquilos cuando vean Pepa. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. falso. Claro, porque es cierto, puede haber una gran cantidad de niños, ¿no? Que sería lo común que le llame ese dibujo la atención, pero ustedes se han dado cuenta que cuando sientan a sus hijos a ver algunos dibujos, no todos son de su agrado, no todos son de su agrado, hay algunos que no les gustan. Hay otros que sí, ¿no? Por lo que sienten más preferencia, ¿no? Pero es que algo se está originando, algo está pasando en ese lugar en particular y no me estoy amparando todavía de un sustento científico general, como el caso de la lactancia materna. Si yo digo, estos 5 niños reciben leche materna, por eso estarán sanos y por tanto todos los niños del mundo que reciban leche materna estarán sanos, es que la realidad, en principio, me estoy basando de un conocimiento general. Al decir que estos 5 niños reciben leche materna y por tanto estarán sanos, ahí me estoy basando en un principio general, en un conocimiento general. O sea que estoy partiendo de la deducción, no estoy partiendo de una inducción. En realidad, pareciera que estoy partiendo de una inducción, pero es que en realidad estoy partiendo de la deducción, porque ya sé, ¿no? Porque lo hemos revisado, lo hemos leído, ya sabemos que la leche materna refuerza el sistema inmunológico. Entonces, en realidad estamos partiendo de algo que ya es una deducción, ¿no? Algo que ya es una deducción. Bien, pasemos a la reflexión, ya para terminar. En el caso de la reflexión y estos puntos de aquí, vamos a repasarlo en la siguiente clase junto con con el tema de la sesión número 2, ¿ya? La reflexión se refiere a tomar conciencia, definitivamente eso es trabajo mental. Si en este momento yo les digo, yo les pido que sean conscientes respecto a este problema en la sociedad para tratar de hallar una solución, entonces esa situación ustedes la tienen aquí, la manifiestan aquí, la preocupación está aquí, que la pueden expresar, claro, sí, pero es que la preocupación está aquí porque empiezan a pensar y a razonar. De repente, a ver, si hablamos de ciudades en donde algunos pobladores se hallan en una situación de pobreza extrema, yo en este momento les menciono, por ejemplo, y muchos saben de que en algunos lugares los niños tienen que caminar horas para llegar a un centro educativo, ¿no es así? Tienen que salir a las 4 de la mañana o 5 de la mañana de sus viviendas para llegar a las 8 de la mañana a la escuela. ¿Bien? O de repente tienen que navegar para llegar a un centro de salud. Las personas tienen que hacer grandes recorridos o tienen que navegar para llegar a un centro de salud. A veces no llegan, pues mueren en el camino. Suena fuerte, suena crudo, pero es así. Entonces es ahí donde uno va queriendo buscar solución a esos inconvenientes o a esos problemas. Es ahí donde uno reflexiona. En este momento no tuvieron que hacer algo ustedes para manifestarse, simplemente la preocupación está aquí. Esas imágenes o esas escenas aparecen aquí y aquí se forma ese sentido aquí aparece ese sentido de preocupación. Eso es la reflexión. La reflexión se refiere a la toma de conciencia por aquello que nos preocupa, a aquello que buscamos darle una solución. Entonces, todos estos procesos son de carácter mental, por eso es que se ubican dentro de los grupos de los métodos teóricos.
Muy bien, entonces estos dos puntos finales, en donde dice problemas de investigación, ejemplos de problemas en el entorno y características que debe tener una persona para ser capaz de identificar problemas, eso lo vamos a repasar la siguiente semana, recordando esto y revisando la clase siguiente también. Bien, vamos a revisar ya la siguiente sesión, la clase siguiente, que pues tiene que ver con justamente el método científico. Vamos a hablar un poco más del método científico. Pero hoy día, bueno, por el percance que se dio temprano, eh, eh, básicamente he desarrollado de manera verbal la sesión de clase. Ya saben ustedes que a partir de la siguiente clase no va a ser así. La siguiente clase ya, y teniendo un registro, yo espero que todos lleguen a regularizar muy bien su matrícula, su registro y todo eso, para tener ya un registro manual. E igual que hacíamos en primer ciclo, van a intervenir todos. Y vamos a tener una parte teórica, pero también vamos a tener una parte de resolución, de práctica, en donde ustedes pueden presentar sus avances, sus alcances, y vamos a revisarlos aquí en la sesión. Elizabeth Montesa, buenos días, Elizabeth, ¿qué te gustaría comentar? Mientras yo voy visualizando por aquí dos cosas, ya la página web de la universidad y luego el registro de asistencia. Elizabeth, buenos días. Profesor, buenos días. Sí, justamente eso. Dijo que nos iba a mostrar dónde deberíamos revisar las tesis. Sí, Eso muy solamente bien. para recordarle. Gracias, profesor. Excelente, excelente. Muy bien, Elizabeth. Gracias también. Voy a compartir con ustedes nuevamente esto de aquí, ¿ya? Y voy a abrir una nueva ventana, ¿sí? Ya seguramente están viendo en este momento la ventana, pero aquí está, y voy a irme a la página web de la universidad. Buscamos la página web de la universidad. Muy bien, estamos aquí. ¿Listo? Estamos aquí. Entonces, en la página web nos vamos a ir a visiten siempre la página web. Van a encontrar información ahí muy interesante, muy, ¿no? Relevante, ¿no? Talleres, seminarios, a veces, en fin, ya revisen esa página web. Entonces, estamos ya en la página web y nos vamos a la parte superior y encontramos diferentes pestañas. Inicio, nosotros, admisión, programas, servicios, responsabilidad social, investigación, convenios y los datos de contacto. Nos vamos a investigación. En investigación dice proyectos de investigación, publicaciones científicas, revista Ágora, repositorio institucional, libros relacionados. Bueno, en realidad podríamos revisar estas diferentes opciones para encontrar diferentes trabajos de investigación, pero vamos a irnos a repositorio institucional. Vamos a irnos a repositorio institucional, ¿sí? Nos vamos a repositorio institucional y aquí podríamos encontrar opciones como libros digitales, proyectos de investigación docentes, trabajos de investigación estudiantes. Podríamos dirigirnos a los trabajos de investigación estudiantes. Es una opción. Ustedes pueden hacer clic aquí y ver esos trabajos para el bachiller y para el título profesional. O pueden revisar los trabajos de investigación que recientemente se han enviado a ese repositorio, en donde dice añadido recientemente. Y ustedes ahí van a identificar, yo estoy seguro de eso, van a identificar cuáles corresponden a enfermería, a farmacia y bioquímica, porque lo van a ver ahí en el título plasmado. Muy bien. Hay muchos que son de enfermería, de farmacia y bioquímica también, porque son los trabajos de investigación que en una cantidad más numerosa se están presentando. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, leyendo, ojo, me estoy quedando en esta opción que dice envíos recientes, ¿ah? No estoy abriendo, regreso aquí, no me estoy quedando en la opción en donde dice trabajos de investigación de los estudiantes, o sea, no he seleccionado esto, pero esto también podríamos seleccionar. Háganlo para que descubran también el contenido. Me estoy quedando aquí en añadido recientemente, ya que son los últimos trabajos que se han entregado estas últimas semanas. Pueden ser las 2 últimas semanas, las 3 últimas semanas. Ahí me estoy quedando. Estoy yendo a donde dice más, ahí debajo de todas estas opciones, para que aparezcan todos los trabajos recientes que se han presentado, ¿no? Y puedo leer los títulos, dice ansiedad por coronavirus en personal enfermero, nos damos cuenta que son de enfermería, pero por aquí encontramos uno que dice conocimientos, actitudes y prácticas en las oficinas farmacéuticas privadas sobre las plantas medicinales en el distrito de Ate, Lima. Bien, entonces, si ese título lo vamos a identificar, se van a dar cuenta que lo podemos identificar, no corresponde a la carrera, pues puedo abrir
me aparece esta página y aquí hay una opción en donde dice ver tesis en PDF. O simplemente pues revisamos el resumen que está aquí. Pero ya leyendo este título, podemos identificar y podemos tener una idea de qué trata ese contenido. O abren la tesis. Pueden abrir la tesis y la tesis se visualiza completa. Van a encontrar la tesis completa, ¿no? Estamos familiarizándonos con el repositorio de la universidad. Ahora, si quieren activar la opción en donde dice trabajos de investigación de estudiantes, lo pueden hacer también. No leen los que han sido añadidos recientemente, sino buscan en donde dice trabajo de investigación de los estudiantes. Y aquí pueden seguir especificando. Facultad de Ciencias de la Salud o Facultad de Ciencias Empresariales. Pues lógicamente elegimos Facultad de Ciencias de la Salud. Bien, y aquí ya tenemos para seguir seleccionando. Y vamos a seleccionar ahora Farmacia y Bioquímica. Y ahí tenemos ya los envíos que son específicamente de Farmacia y Bioquímica. Lean 5 o 6 títulos, ¿no? Nuevamente en la parte inferior tienen la opción de más para ver pues todos los trabajos que han sido enviados de Farmacia y Bioquímica. Lean 5 o 6 títulos, ¿no? Y se van a estar familiarizando ustedes con la forma de presentación y con los temas que han, en este caso, tomado en cuenta las personas que han presentado, pues, estos trabajos de la carrera. Muy bien, de esa forma visiten el repositorio de la universidad, familiarícense con los trabajos, familiarícense con los títulos. Ya cuando corresponda, por ejemplo, revisar el tema de variables, entonces vamos a tomar estos títulos como ejemplo para identificar aquí las variables de estudio. Muy bien.